Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Médico en Casa. Para comenzar la semana bien informados, nuestro encuentro diario con la salud para hablar de lo que más nos gusta, de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y es que todos los días aprendemos en este espacio, por eso estamos en vivo y en directo, para que puedan participar con sus preguntas y juntos resolvamos de la mano de los especialistas tantas dudas que hay frente a muchas enfermedades, como es el caso de la de hoy, que es muy común además. Vamos a hablar de asma. El asma es una enfermedad respiratoria que afecta a alrededor de 235 millones de personas en el mundo. Es la enfermedad respiratoria más frecuente en niños y adultos, así que los invito para que participen activamente a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Y sobre el tema del día, veamos lo siguiente. La Organización Mundial de la Salud calcula que en la actualidad hay 235 millones de pacientes con asma, siendo una de las enfermedades crónicas más frecuentes. Esta se caracteriza por ataques recurrentes de disnea y sibilancias, que varían en severidad y frecuencia de una persona a otra. Los síntomas pueden sobrevenir varias veces al día o a la semana, y en algunas personas se agravan durante la actividad física o por la noche. Durante un ataque de asma, el revestimiento de los bronquios se inflama, lo que provoca un estrechamiento de las vías respiratorias y una disminución del flujo de aire que entra y sale de los pulmones. Los síntomas incluyen falta de aire, dolor u opresión en el pecho, problemas para dormir causados por falta de aire, tos o silbido al respirar. A menudo el asma no se diagnostica correctamente ni recibe el tratamiento adecuado, creando así una importante carga para los pacientes y sus familias y pudiendo limitar la actividad del paciente durante toda su vida. Esta enfermedad además trae graves consecuencias o complicaciones para la salud. Puede llevar incluso a la muerte. Y en los adultos podría confundirse con un EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cuál es la diferencia y cómo diagnosticar correctamente un ataque de asma, por ejemplo? ¿Cuál es el tratamiento y cómo lograr calidad de vida? De eso hablaremos hoy en Su Médico en Casa. Así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos. Bienvenidos. Hola, nuevamente bienvenidos a Su Médico en Casa. Comenzamos con el tema del día. Vamos a hablar del asma, una enfermedad que afecta a muchísimas personas en el mundo y en nuestro país también el porcentaje o las estadísticas de pacientes con asma son bastante altas. Así que especial atención al tema del día. Está con nosotros el doctor Jefferson Buendía Rodríguez. Él es neumólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, magíster en epidemiología clínica y PhD en farmacología, además docente universitario de la misma universidad. Gracias por estar acá, doctor. No, Bienvenido. muchas gracias a ustedes. Es una enfermedad que realmente preocupa, o sea, hay que prestarle atención al asma y es muy prevalente. Sí, es una enfermedad que en Colombia y en Latinoamérica ataca 1 a 2 personas de cada 10. Desafortunadamente es una enfermedad que está subdiagnosticada. Muchas veces los pacientes consultan repetitivamente por gripa, por catarro, por rinitis y en el fondo lo que tienen es asma y se retarda el tratamiento y eso lo lleva a tener a largo plazo secuelas en su capacidad funcional y en su función respiratoria. Doctor Jefferson, ahí es donde realmente puede ser preocupante porque cómo no confundir el asma, que es una enfermedad bastante complicada, con otro tipo de patologías. Ahorita mencionábamos el EPOC, por ejemplo, u otro tipo de condiciones como las que acaba de mencionar. ¿Cómo se hace un buen diagnóstico y cuáles son esos síntomas o señales de alarma que dicen realmente ese paciente tiene asma? El asma principalmente se manifiesta por dificultad al respirar, lo que médicamente se conoce como disnea o sensación de ahogo. Ese es el principal síntoma y por el cual se comienza el estudio. El diagnóstico del asma es un diagnóstico totalmente clínico, es reuniendo los síntomas del paciente, reuniendo el examen físico y posteriormente con un examen específico que ayuda a su diagnóstico que se llama espirometría.
la cual se puede hacer desde los 5 o 6 años en adelante. Muy bien, está con nosotros Luz Adiela Robledo, Luz Adiela, perdón, que nos acompaña desde el barrio Robledo. Bienvenida, qué gusto que esté en Su Médico en Casa. Hola, ¿Cuál es su ¿cómo pregunta? estás? Muy bien, Luz Adiela, adelante con su pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Yo estoy diagnosticada por asma bronquial y soy muy alérgica a los tintes, a muchas cosas. Sí. Pero resulta que cuando yo hago al centro o a lugares muy concurridos, llego a mi casa con un desánimo, con un desaliento, me provoca estar tumbada en la cama. Se me dificulta mucho pues como hacer las actividades Sí, cotidianas cotidianas. porque no me concentro con facilidad, pero sobre todo cuando salgo a la calle. Yo quisiera que el doctor Jefferson me diga si eso tiene que ver con mis alergias y mi asma. Muchísimas gracias y que esté muy bien. Gracias, Luz Adiela, por esta inquietud tan interesante, porque además toca dos temas. Estamos hablando del medio ambiente, doctor, porque ella menciona salir a la calle, y por otro lado, pues está el tema de no confundirlo con otra, o con las alergias, por ejemplo. Sí, el tema del ambiente ha sido históricamente, por decirlo de alguna manera, muy satanizado en el asma. No todas las personas asmáticas tienen la misma reacción ante el ambiente. Lo recomendado es realizar pruebas de alergia específicas en la piel y podemos saber exactamente a qué es alérgica esa persona y qué medidas correctivas o preventivas debe tenerlo. Ahora, con respecto al caso de la señora, es claramente evidente de que eso está relacionado con las alergias y es fundamental de que reciba un tratamiento preventivo. En el asma hay una serie de medicamentos que se dan a largo plazo y que logran controlar la enfermedad. Y quizás ese es el principal problema, que hay muchos pacientes que no están recibiendo el tratamiento preventivo, el tratamiento correctivo, y solamente reciben medicamentos aliviadores o sintomáticos como el salbutamol, que para nada son solamente medicamentos para el manejo de la crisis, pero necesita un medicamento para el manejo a largo plazo, que son usualmente corticoides inhalados. Doctor, usted me explicaba ahorita antes de iniciar el programa que no todos los pacientes que desarrollan asma son alérgicos a todo tipo de elementos que hay en el ambiente. Me explico. A algunos cojines o tapetes o algunos elementos que producen alergia o incluso animales como el gato. Sí, exactamente. No, como lo mencionaba anteriormente, no todas las personas son alérgicas a factores ambientales. Por ejemplo, con las mascotas. Usualmente se hacen recomendaciones de no tener mascotas y eso no es totalmente cierto. Es más, digamos, trabajos que se han realizado en Argentina y aquí mismo en Colombia, en la Universidad de Antioquia, hemos demostrado cómo, por ejemplo, existe mayor riesgo de desarrollar crisis asmáticas, por ejemplo, con los gatos, no todas las personas, pero es mayor riesgo que con los perros, por ejemplo. Incluso desde los años 90 hay una hipótesis muy estudiada y es que posiblemente el perro y los animales de granja son totalmente protectores contra el asma. Entonces, es decir, esto es totalmente relativo. Cada persona tiene su perfil alérgico y no hay que tomar medidas extremas, hay que estudiar a qué es alérgico, inclusive hay cosas que pueden ser protectoras. Así es. Vamos a saludar ahora a Luz Marina, que se encuentra en el municipio de Abejorral. Gracias por acompañarnos en Su Médico en Casa y adelante con su pregunta, Luz Marina. Noches, ¿cómo anochecieron? Muy bien, qué gusto escucharla. Para hacerle una pregunta al doctor, ¿desde qué se distingue la asfixia y el asma? La Porque es que yo asfixia. tengo a mi mamá que desde pequeña, pues ella sufrió que de asma. Sí. Y en este momento es que está enferma de FO. Y yo les hago una pregunta, ¿en qué se distingue la asfixia y el asma? Muy bien, Luz Marina, gracias por acompañarnos desde el municipio de Abejorral. Asfixia, asma, EPOC. Y bueno, el asma deja secuelas. Si un paciente de pronto desarrolló asma en la infancia, ¿permanece durante toda la vida o se cura, doctor? ¿Y la diferencia? Es correcto. La asfixia es, en este caso, la manifestación del asma. ¿Qué es lo que ocurre en las personas, en los adultos mayores? En los adultos mayores, las personas que usualmente fueron fumadoras durante la adolescencia y la adultez tienen más riesgo de desarrollar el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Mientras que aquellas personas que fueron alérgicas o asmáticas en la infancia permanecen durante toda la adultez un tiempo sin síntomas, es probable que vuelvan
a desarrollar síntomas de asma nuevamente cuando llegan después a la adultez, al periodo de más allá de los 60 años. Entonces, una persona mayor de 65 años con asfixia tiene dos posibles opciones: o es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si fue especialmente fumador o cocinó con leña, o es un asmático porque ya tiene un antecedente muy claro en la infancia que lo desarrolló. Digamos, eso descartando obviamente enfermedades cardíacas y otras que también pueden ocasionar asfixia. Y un paciente con asma debe tener ciertas precauciones o medidas de las cuales vamos a hablar más adelante aquí en Su Médico en Casa. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy estamos hablando del asma, una enfermedad muy común, tanto en niños como en adultos, que afecta a 235 millones de personas en el mundo. Doctor, las causas, antes de saludar a otra televidente, Orfilia, que nos dio un minutico, las causas, ¿puede ser hereditaria el asma, doctor? Totalmente. El asma es una enfermedad hereditaria. Cuando dos personas asmáticas tienen un hijo, la probabilidad de que tengan hijos con asma es de 1 en cada 2. 1 de cada 2 hijos que tiene una pareja asmático va a ser asmático. Entonces, es una enfermedad totalmente hereditaria. Es una enfermedad, además de que su diagnóstico es totalmente predecible en este sentido. Entonces, si dos personas que son alérgicas tienen hijos, pueden hacer una consulta más oportuna en el caso que sus hijos tengan y desarrollen tempranamente síntomas. Y a esta hora nos acompaña la señora Orfilia en el barrio Castilla. Bienvenida y la escuchamos, doña Orfilia. Buenas tardes. Sí, señora. Es para hacerle una preguntita al doctor. Yo vengo de familia que ha muerto por el asma. Sí. Mi papá, mi mamá y una hermana hace 4 años. Y yo fumé, tengo 67 años y fumé de la edad de, 50 años fumé. Hasta ahora 5 años que me operaron de unas neurismas y cuando volví en sí como que se me olvidó el fumar. Sí. Pero me han tenido que tener hospitalizada porque tengo esqueleto. Claro. Pero lo que me pasa que yo tengo aquí el oxígeno permanente, pero yo mantengo con un dolor en el brazo izquierdo y mantiene el brazo muy helado y sin aliento. ¿Y su pregunta cuál es? Me duele mucho la espalda. Me duele mucho la espalda y mantengo sudando frío y tengo que mantener con el oxígeno. Vamos a ver entonces qué le recomienda el doctor, señora Orfilia. Gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Y bueno, hay que cuidarse bastante. Muchas gracias, que Dios les bendiga. A usted igual, doctor. Bueno, en este caso, en el caso de la señora, es fundamental de que además del oxígeno, seguramente por el antecedente de asma que tuvo en la infancia, debe estar con inhaladores. Inhaladores que no son el salbutamol ni el bromuro hipatropio, sino que en este caso son inhaladores preventivos para el desarrollo de la crisis. Y esto es fundamental porque si no se controla el tema del EPOC, el EPOC también se trata con inhaladores, muy parecidos a los inhaladores del asma. Si no se trata esa enfermedad, termina el corazón siendo afectado, que es el gran problema. Y terminan con afecciones cardíacas secundarias a la falta de control de la enfermedad respiratoria. Entonces, en este caso es fundamental el uso de inhaladores preventivos, tanto para el asma o para el EPOC. En Su Médico en Casa los televidentes siempre tienen la palabra, por eso a esta hora saludamos a Indira, que se encuentra en Soledad Atlántico. Gracias por estar en el programa y bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes, sí, encantada de que me haya la llamada. Ve, niña, doctor, lo que pasa es que yo tengo un niño de 16 años y el niño me está sufriendo de los cornetes, él se le mantiene inflamando los cornetes y eso afecta también la parte de la visión de él mantiene como con ojeras, eso todo rojo. Y resulta que pues él decir que tenga cuadros asmáticos no los ha presentado, pero a mí me han dicho, o sea, la doctora que lo atendió me dice que tienen que operarlo cuando sea mayor de edad. Yo realmente he escuchado que no es muy conveniente. ¿Usted qué me aconseja? El niño tiene 16 años. Muy bien, gracias. Perdón, con las brisas que hay aquí en las tardes es que siente la ahogo, más no entra en crisis, pero lo que evita a mi hijo es casi siempre no estar saliendo después de 6 de la tarde, porque usted sabe que aquí las brisas son muy fuertes. Bien. Gracias a usted, señora Indira, por participar hoy en Su Médico en Casa. ¿Qué le recomienda, doctor? Estoy totalmente de acuerdo con el colega. Es fundamental la cirugía de cornetes porque no existe otra opción para que mejore el flujo de aire. Es una necesidad y en manos de un buen centro y un buen profesional los riesgos en verdad son mínimos.
¿Qué cosas debe evitar un paciente con asma? ¿En qué consiste un ataque o una crisis de asma? De eso hablaremos después de la siguiente pausa, muy importante. Un minutico nomás y enseguida regresamos con ustedes y con el tema del día. Volvemos. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de una enfermedad muy prevalente en la población mundial, el asma, que afecta a 235 millones de personas. Hay que tomar medidas porque es una enfermedad que se puede complicar, puede ser grave, incluso llevar a la muerte. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. Evite los ambientes con gran cantidad de humo, de tabaco, polvo o alérgenos. Consulte a su médico si presenta dificultad para respirar, chillido en el pecho o presión o tos en la noche. Consulte al servicio de urgencia si no mejora con los inhaladores en casa o si lleva un inhalador gastado en un día. Limpie frecuentemente las puertas, ventanas, armarios, paredes, camas, sillas, etcétera, con un trapo húmedo. No sacuda. El asma puede ser incapacitante si no se trata adecuadamente. El tratamiento es esencial para evitar complicaciones tempranas y futuras. No utilice ropa de lana. Evite tener en casa animales como gatos, loros y canarios, aunque respecto a esto, pues el doctor decía ahorita que no todas las personas son alérgicas a estos agentes externos. No tenga peluches ni tapetes. Forre con plástico el colchón y la almohada, ubicando el plástico como si fuera una funda de almohada cerrada. Lave mínimo cada semana sábanas, cobijas, colchas, fundas de almohadas y cortinas. Evite comidas o golosinas que tengan colorantes o ácidos. Si cocina con leña o carbón, manténgase alejado del lugar donde se están preparando los alimentos. Bien importante para que tengan presentes estos datos y esas medidas o precauciones cuando hay un paciente con asma en casa. Doctor, estas son algunas medidas. ¿En qué consiste un ataque de asma y cómo es el tratamiento? Bien, el ataque de asma principalmente se manifiesta con dificultad para respirar. Sin embargo, hay un signo que nos permite distinguirlo, por ejemplo, de la dificultad para respirar que puede ocasionar una gripa, y es el hundimiento de las costillas. Cuando una persona está en crisis de asma, aumenta la frecuencia respiratoria y además se le hunden las costillas en esa necesidad por tratar de entrar mucho más aire. Doctor, ¿cómo es eso de hundir las costillas? ¿Queda como un espacio? Sí, se le levanta la camisa sí. a la persona y se le notan claramente las costillas, ¿bien? Además que la persona está respirando muy rápidamente. Eso no lo tiene, por ejemplo, la gripa. La gripa común usualmente no ocasiona que se le hundan las costillas y uno respire rápidamente. El asma, la crisis de asma o la crisis de POC sí tienen esas características. Entonces, con la dificultad para respirar y sencillamente levantándole y mirándole el pecho a la persona, uno puede distinguir, esto puede ser una crisis de asma o sencillamente esto es una gripa que puede cuidarse en casa. Está con nosotros Jorge Mario, aquí en el barrio Guayabal. Bienvenido, Jorge, gracias por estar en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su pregunta para él? Sí, muy buenas noches para los del estudio. Sí, señor. Doctor, quiero preguntarle, mi pregunta, aunque no está muy metida en el tema de hoy, sí concierne en algo. Y quiero preguntarle, tuve un procedimiento porque me mandaron una prueba del hueso, la cual no podía hacer porque tengo las rodillas. Entonces me sometieron a una prueba dándome un remedio, unas pastillas cronidina, y me aceleraron el corazón horriblemente, que sentía yo era el guarapazo, mejor dicho, qué cosa tan horrible eso, y después me siguieron recetando la cronidina, y a mí me iba muy mal, porque me atacaba, quedé desgarrando constantemente, quedé alterado como el sistema respiratorio. Después le dije al médico y me mandó con una prazoxina, la cual yo propiamente determiné no seguir tomando eso. ¿Y cuál es su pregunta, Jorge Mario? Mi pregunta es, ¿qué daño me hicieron y cómo debo tratar de remediar ese daño? Muy importante, gracias por acompañarnos, Muchas doctor. gracias. A usted por participar hoy en Su Médico en Casa.
Bueno, en este caso, desafortunadamente, la clonidina es un medicamento, es un antihipertensivo, es un medicamento que se utiliza para algunas pruebas para monitorizar diversas funciones cardíacas o a veces del sistema endocrino. Sin embargo, es un medicamento que tiene que utilizarse con mucha precaución porque tiene un gran problema, que es un síndrome de rebote. Si se suspende abruptamente la clonidina, abruptamente puede aumentar la presión arterial y pueden ocurrir síntomas. En ese caso, lo mejor primero es consultar al médico porque es algo que requiere un monitoreo para poder dejar de tomar la clonidina. Hay que hacerlo de forma paulatina y en un ambiente controlado, que desafortunadamente quizás es lo que está padeciendo. Doctor, ¿un paciente que desarrolla asma es para toda la vida? ¿Se puede prevenir esta enfermedad? ¿Se puede curar? Bien, con respecto al asma, digamos que históricamente ha existido mucho mito de que es una enfermedad también, de que es totalmente incapacitante. Sí. Afortunadamente en este momento tenemos medicamentos de muy buena calidad y hay nuevos medicamentos, medicamentos casi inteligentes para tipos de receptores, medicamentos que han cambiado la historia del asma. Una persona con asma en este momento debería ser vida normal, no debería tener ningún tipo de limitación porque tenemos toda la tecnología y los medicamentos para ofrecerle calidad de vida. Pero obviamente si no se diagnostica a tiempo y si no recibe el tratamiento adecuado, sí puede ser totalmente incapacitante. Y sí, es una enfermedad que es de por vida, es una enfermedad crónica, pero que tiene un comportamiento muy característico. Afecta principalmente a los niños y a los ancianos. Y cuando la persona está en el periodo adulto, usualmente está asintomático. ¿Por qué puede llevar a la muerte esta enfermedad, doctor? Puede llevar a muerte en el caso que la persona consulte no oportunamente en una crisis asmática. Hay ciertas personas que tienen otras enfermedades que hacen que sus crisis sean mucho más severas. Por ejemplo, una persona con una enfermedad cardíaca, que además tiene una crisis asmática, tiene mucho más riesgo de pronto de morir en una crisis asmática. O, por ejemplo, el asma también tiene ciertas características de que las peores crisis asmáticas usualmente que ocurren además son en mujeres y además en mujeres obesas. Entonces, ciertos tipos de pacientes con ciertos tipos de patologías cardíacas o que afecten otros sistemas tienen más riesgo de morir en una crisis asmática y por ello deben consultar oportunamente. A la señora Gloria, que está por línea interna, le voy a pedir un favor y es que nos espere porque ya nos quedan pocos minuticos para concluir, pero el doctor la atenderá por línea interna, así que no nos vaya a colgar. Gracias por estar en Su Médico en Casa, doctor. Recomendaciones generales, ya para terminar, para un paciente con asma, tanto para el paciente como para las personas que están alrededor de él. Lo primero es no subestimar de que una gripa frecuente o dificultad respiratoria frecuente puede ser pasada sin ninguna valoración médica. Es fundamental la consulta médica para el diagnóstico temprano y el tratamiento preventivo en el asma, no solamente el tratamiento aliviador. Doctor Jefferson, buen día, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa con esta información tan importante para los televidentes. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.